Los llamaban Unix femeninas, y en abril de 1421, la ciudad forbidenada sonó con el sonido de 3.000 de ellos morir. No fue una ejecución rápida con una espada limpia. Fue una exterminación metódica lenta, llevada hora tras hora con rodillas de bambú. Al desayunar, las piedras del jardín estaban tan sopladas de sangre que los arquitectos recomendarían su reemplazamiento. Pero lo más relajante no fue la masacre en sí misma. Fue el silencio que seguía. Los historiadores imperiales se fueron a trabajar inmediatamente, no grabando el horror, sino erradicándolo, eliminando a una generación completa de mujeres palestinas de la historia, sus nombres y vidas desapareciendo, como si nunca hubieran nacido. Pero la masacre en esta escala nunca es casual. Es un síntoma de una profunda enfermedad en el corazón de un imperio. Entonces, ¿qué podría haber pasado dentro de la ciudad forbidenada para provocar una masacre de tan épicas proporciones? ¿Por qué eran estas mujeres llamadas eunucas femeninas? ¿Y qué secreto era tan peligroso que un emperador elegiría asesinar a cerca de 3.000 mujeres y luego erradicar su memoria, solo para la guardar? Para entender cómo la masacre se convirtió en un protocolo de palacio, tenemos que volver al comienzo, al momento, cuando las chicas de 13 años oyeron los tambores de reclutamiento sonando a través de sus aldeas. Los tambores sonaban a través de las calles de las aldeas, el día de la reclutación había llegado, y las madres abrazaban a sus hijas de 13 años, sabiendo que nunca volverían a verlas. Cada 3 años, este sonido se voló por China como una tormenta. Los agentes imperiales necesitaban cuerpos frescos para la máquina de palacio. 22.000 trabajadores en su pico, con chicas y mujeres haciendo la mayoría. La matemática era simple y brutal. Elegir 5.000 chicas de todo el imperio, eliminar 4.700 a través de los exámenes, mantener las 300 más perfectamente rompidas. En la primavera de 1407, una chica llamada Chen estaba en una línea de 1.000 más, entre 13 y 15 años. El seleccionista caminaba por sus zapatos de silva apenas gritando contra la piedra. Él pausaba en cada 10ª chica, estudiando las formas de la cara, comprobando los dientes como los de la agricultura en el mercado, mediando la longitud de la espalda con las rodillas pintadas. El sonido de llanto llenaba el jardín, no de las chicas, que habían sido avisadas que las lágrimas significaban la rejección inmediata, sino de las madres presas contra las puertas afuera. El primer corte eliminó a 700 chicas del grupo de Chen. Demasiado altas, demasiado cortas, demasiado bonitas. No bonitas lo suficientemente. Los agentes tenían cuotas para llenar, pero estándares para mantener. Las madres presas debían ser invisibles, atractivas lo suficientemente para no ofender los ojos del rey, suficientemente simples para no les temer, pero los criterios de selección impactarían incluso a los esclavos arriesgados. Checaron el olor del cuerpo, haciendo que las chicas quedaran en habitaciones cerradas durante horas. Testaron las voces, forzándolas a recitar poesías hasta que su boca se abriera. Testaron los pies, las manos, incluso la forma en que las chicas respiraban al dormir. El segundo corte fue peor. Testos de inteligencia, diseñados para fallar a la mayoría de los aplicantes. Testos de memoria, donde las chicas tuvieron que repetir instrucciones complejas después de oírlas una vez. Desafíos físicos, quedándose sin movimiento durante 6 horas, cargando jugos de agua hasta infinitas escaleras, manteniendo posiciones dolorosas hasta que los músculos gritaban. Chen observó a la chica después de la chica, y las vio atraídas por los guardias. Lo que sucedió con los 4.700 rechazos sigue siendo uno de los más oscuros secretos de la historia. Algunas fuentes sugieren que fueron vendidos en bolsillos. Otras afirman que fueron simplemente liberados para las familias que ya no querían sus hijas asesinadas por rechazos imperiales. La verdad probablemente varía por región y década, pero un facto permaneció constante. La rechazo significaba la muerte social. El tercer día, solo 300 chicas permanecían de las 1.000 originales de Chen. Han sobrevivido a los rechazos, han demostrado su endurancia, han demostrado el perfecto equilibrio de competencia y submisión. Los representantes del palacio les declararon elegidos por la gloria imperial.
Los 300 ganadores no tenían idea de que habían perdido todo. Esa noche fueron cargados en cartas cubiertas. No se permitían adiós y las familias se dijeron que la emoción perturbaría la preparación de las chicas para el servicio al palacio. Chen escuchó a su madre llorando y crecer frente a las ruedas de cartas. Alrededor de ella, 299 otras chicas se sentaron en la oscuridad, algunas orando, otros ya aprendiendo la primera lección de la vida en el palacio. La silencio era la supervivencia. La jornada a la capital tomó semanas. A cada parada, los gobernadores les recordaron de su fortuna. Comían mejor que sus familias nunca lo harían. Verían maravillas más allá de la imaginación de los pueblos. Servían al Hijo del Cielo el mismo. Pero Chen notó algo que los otros perdieron. Los gobernadores nunca les miraban en los ojos. Nunca usaban sus nombres. Ya estaban entrenados a desaparecer. Y una vez adentro de esas paredes del palacio, estos niños descubrieron que sus cuerpos, incluso sus pensamientos, ya no pertenecían a ellos. La primera palabra que les robaron de ella era la más simple en cualquier idioma. Yo. En la primera mañana de Chen en la ciudad forbidida, la matrona de cabeza reunía a las nuevas chicas en un cuarto sin ventana. La cara de la mujer mostró décadas de servicio del palacio, piel blanca como papel, ojos que nunca se enfocaban, movimientos tan controlados que parecieron realzados. Ella habló en un grito que de alguna manera llevó a cada cornero. Desde este momento, no tienes a ti misma. La palabra yo es prohibida. La palabra yo es prohibida. La palabra mía no existe. En lugar de eso, aprendieron frases de reemplazamiento. Este desigualdado esclavo pide comer. Este servidor abogado pide permiso para dormir. Este insignificante se ha deshidratado y espera la punición. Cada referencia requerida, cada degradación, cada pensamiento tenía que ser filtrado a través de capas de submisión antes de que pudiera ser hablado. Los entrenadores usaban puñetas de bambú en las chicas que caían. Rápidas golpes en la garganta cuando alguien accidentalmente dijo yo quiero o yo creo. Al final de la primera semana, Chen escuchó a la chica a su lado murmurando en su sueño, practicando las frases incluso mientras inconsciente. Pero robar sus palabras era solo el comienzo. No podían tener propiedades. Incluso las ropas de sus espaldas pertenecían al palacio. No podían tener tiempo. Cada momento era planeado, supervisado, controlado. No podían tener espacio. Las cuartas de dormir eran asignadas y podían ser cambiadas sin preguntas. No podían tener ni sus recuerdos. Durante el entrenamiento, las chicas fueron forzadas a recitar nuevas versiones de su pasado, historias editadas donde sus familias les regalaban generosamente servicio al palacio. La destrucción psicológica fue más profunda. Los entrenadores preguntaban preguntas. ¿Qué piensa este esclavo de la comida de mañana? Cualquier respuesta comenzando con pensamiento o opinión ganaba punición. La respuesta correcta siempre fue deflexión. Este desigualdado consumía lo que el palacio generosamente proporcionaba. Incluso sus sueños serían policiados. Las chicas que hablaban en su sueño enfrentaban interrogación sobre qué visiones habían disturbado su descanso. Sus sueños de casa, familia o libertad fueron clasificados como rebelión mental. Chen aprendió a vaciar su mente antes de dormir, a pensar en la piel negra y nada más. Ella vio a otras chicas romperse bajo el presión. Una mañana, una chica llamada Lin accidentalmente dijo, yo, mientras preguntaba por agua. La punición por accidentalmente decir, volvería a asesinar a los sobrevivientes durante décadas, no solo los 100 golpes con el bambú separado, sino la humillación pública. Lin fue forzada a sentarse en el jardín mientras otros entrenadores tomaban vueltas denunciando su selfismo. Cada chica tenía que contribuir una insultación o la punición de cara a sí misma. Los patrones habían perfeccionado este sistema durante siglos. Entendieron que las cadenas físicas eran innecesarias cuando las mentales eran propiamente construidas. A finales de 3 meses, la mayoría de las chicas ni siquiera podían pensar en la primera persona. Sus monólogos internos habían cambiado a la degradación de la tercera persona requerida. Chen se sentó pensando,
Este esclavo está hambre, en lugar de sentir la hambre como su propia sensación. Algunas chicas encontraron resistencia creativa. Tocaban sus cabezas en la oscuridad, tratando de recordar lo que sentía yo. Tocaban sus nombres en la pared cuando nadie lo miraba. Pero estas pequeñas rebeliones tuvieron un enorme riesgo. El palacio tenía informantes en todos lados. Chicas que habían sido rompidas tan completamente, encontraron propósito en denunciar a otros. El test final llegó después de 6 meses. Cada chica fue llevada sola ante un panel de matrimonios maestros. Le preguntaron una simple pregunta. ¿Quién eres? La respuesta correcta fue silencio. Aquellos que hablaban ninguna palabra, incluso las degradaciones requeridas, habían fallado. Todavía creían en su existencia suficiente para denunciarlo. Solo aquellos que respondieron con perfecta vacuidad, quienes realmente internalizaban su no existencia, pudieron proceder al servicio del palacio. Chen pasó por aquí, olvidándose de que nunca había sido preguntada una pregunta. Su sentido de ser había sido tan erradicado que incluso la interrogación directa no podía encontrarlo. Si ni siquiera pensaban en sí mismos como humanos, ¿cómo pudieron resistir lo que vino a seguir? La completa coreografía de su submisión. Había estado caminando hacia atrás por 3 horas, su cuello se estiraba, los platos se equilibraron en sus brazos tremendo, todo porque devolverse a la moneda significaba la muerte. La regla era absoluta. Ninguna moneda del palacio podía mostrarse devuelta a nadie de sangre imperial, ni al emperador, ni a sus esposas, ni a la princesa más joven que todavía estaba caminando en sujetos de silencio. Esto significaba desarrollar un nuevo modo de moverse por el espacio, la coreografía de la submisión que rompió cuerpos a daños permanentes. Chen aprendió las posiciones básicas en su primera semana de servicio completo. El despegue cuando pasaba la moneda en los corredores, presionando contra las paredes hasta que la pintura se rompiera sobre sus ropas. El despegue cuando dejaba cualquier espacio con presencia imperial, cantando pasos para evitar la colisión mientras balanceaba lo que llevaban. La vuelta espiral cuando cambiaba la dirección, una maniobra nerviosa que mantuvo la cara siempre orientada hacia sus mejores. Pero las demandas físicas iban más allá de la posición simple. Las monedas servían alimentos mientras mantenían estas posiciones contundentes. Imagínese, llevando churreras de sopa llenas de líquido a fuego, caminando despegue a través de paredes polizadas, cabezas para observar obstáculos, brazos extendidos para mantener el barco tan lejos de las personas imperiales como posible. El personal de la cocina mantenía el número de accidentes. En el verano de 1413, una vuelta accidental mató a 12 mujeres en una sola mañana, cuando una mujer se despegaba de la empresa, enviando aceite a través de un grupo de servidores. Las posiciones de sueño las rompieron más rápido. Incluso en sus cuartos, las mujeres que servían el palacio interior tenían que mantener sus posiciones de preparación, sentarse a su lado frente a la puerta, brazos extendidos, listos para saltar en movimiento retrocesos y suministrados. No podían descansar de verdad, incluso al dormir. Las mujeres de mayor edad hacían inspecciones a la medianoche, golpeando a cualquiera que se encontrara en la dirección equivocada o en posiciones de sueño naturales. El cuerpo de Chen comenzó a dañarse a mediados de meses. Una curva permanente se desarrolló en su espalda de la lentitud retrocesada constante. Sus músculos negros se agarraron en espasmos que duraron días. Las alas de sus pies, siempre saliendo en lugar de saltar correctamente, desarrollaron inflamación crónica. El daño de los músculos fue permanente. Décadas después, los sobrevivientes del palacio de los vecinos pudieron ser identificados en la vista por su puerta de lado distinta, sus cabezas constantemente apuntadas, como si siguieran revisando la presencia imperial. La coreografía tenía variaciones para cada situación. La limpieza requería una cruzada de lado como una crava, siempre manteniendo los brazos alineados con la silla imperial de la habitación, incluso cuando abierta. Durante los festivales, cuando la royalidad pudiera aparecer en cualquier lugar, las madres se movían en formaciones defensivas, rits, grupos de 4 o 6 creando espaldas humanas, para que al menos algunas pudieran mantener la posición correcta, sin importar los ángulos de la aproximación royal. El verano trajo sus propias tormentas. La nieve se hizo hacia atrás, caminando letalmente,
pero las reglas nunca se relajaron. Chen vio a una chica llamada Wei caer en piedras congeladas, volando instintivamente para atraparse. La brecha de protocolo fue reportada de inmediato. Wei recibió 200 disparos, a pesar de su herida de la caída. Las violaciones de protocolo eran absolutas, sin importar la circunstancia. Algunas desarrollaron una extraordinaria conciencia espacial, capaz de navegar todas las secciones del palacio hacia atrás sin caerse. Estas mujeres se convirtieron en valiosas, asignadas a las rutas más peligrosas, donde un solo error significaba la muerte. Pero incluso la experiencia no podía prevenir todos los accidentes. Los recuerdos del palacio, cuando se preocuparon en grabar las muertes de servidores, muestran un largo flujo de fatales relacionados con la posición. Mujeres que bajaban las escaleras, iban a los bosques. El toque psicológico mató al físico. Continuamente monitorear su posición del cuerpo relativo a amenazas invisibles creó un estado de permanente vigilancia. Las chicas desarrollaron una visión periférica tan aguda que podían detectar el movimiento detrás de ellas, pero esto se hizo a costa de nunca realmente centrarse en nada. Sus ojos se miraban constantemente, comprobando ángulos, mediando distancias, calculando las rutas de salida que mantuvieron sus cabezas bien orientadas. Incluso años después de salir de servicio, los sobrevivientes mantuvieron estos movimientos. Jen conoció a una mujer de 20 años libre del palacio que todavía se bajaba de sus habitaciones, todavía dormía en la posición de preparación, todavía sentía dolor de fantasma en su cuello por comprobar la royalidad que ya no la comandaba. El cuerpo recordó lo que la mente trató de olvidar, pero las contorsiones físicas se desvanecieron en comparación con lo que se exigía de las mujeres en la cama del emperador. Allí, la coreografía de la sumisión requeriría no solo controlar sus movimientos, sino también suprimir cada respuesta natural que sus cuerpos pudieran producir. Las instrucciones de los médicos eran precisas. Respirar suavemente, ojos desfocados, suprimir toda respuesta muscular, convertirse en un cuerpo que suele estar cálido. En las cámaras internas de la ciudad prohibida, las mujeres seleccionadas enfrentaban exigencias que iban más allá de la sumisión física. Tenían que masterizar el arte de la no existencia, incluso mientras se usaba. El emperador y los principales príncipes requerían a las mujeres que pudieran ofrecer servicio corporal, mientras no mostraban señales de vida, ningún hincho de participación, ninguna sugestión de que experimentaran nada. El entrenamiento comenzó con ejercicios respiratorios. El aire natural era demasiado fuerte, demasiado vivo. Los entrenadores pasaron horas aprendiendo a empujar el aire en silencio a través de los labios bastante cortos, manteniendo su cintura tranquila, suprimiendo incluso el pequeño movimiento de los huesos. Estaban practicando hasta que los monitores no pudieran detectar la respiración desde una longitud de brazos lejos. Cualquier mujer cuya respiración era audible durante el servicio enfrentaba la punición inmediata, MNO, no por interrumpir el placer royal, sino por presumir existir en ese espacio. A continuación vino el control facial. Ninguna expresión fue permitida, ni dolor, ni placer, ni miedo, ni disgusto. Los entrenadores usaron estímulos inesperados para probar respuestas. Hielo de ice en la cara. Pinzas insertadas bajo los dedos. Perfumes dulces seguidos por carne rotada bajo las narices. Mujeres que se enfadaron, se asustaron o mostraron ninguna reacción fueron golpeadas hasta que aprendieron absoluta silencio. El objetivo era una cara tan vacía que parecía una máscara de porcelana, hermosa pero sin vida. Los ojos presentaban desafíos particulares. No podían cerrarlos, lo que sugería esconderse o renunciarse. No podían enfocarse. Eso significaba pensamiento o conciencia. El estado requerido era un tipo específico de oscuridad con ojos abiertos. Pípulas diluidas pero sin trazar. Viendo nada mientras perdía nada. Mujeres que faltaban para supresar respuestas naturales tuvieron consecuencias peor que la muerte. Algunas se ocultaron con palos calientes para lograr el ojo vacío artificialmente. Otras fueron drogadas a una semiconciencia permanente. El control de temperatura del cuerpo vino a seguir. La piel humana naturalmente calienta en respuesta al toque, miedo o arrepentimiento.
Las mujeres de Palos aprendieron a supresar estas respuestas a través de técnicas de meditación que se centraron en la hipnosis. Se sentaban en baños de nieve mientras mantenían la calidez de la piel y luego se transferían a habitaciones de fuego mientras mantuvieran la piel caliente. El proceso de entrenamiento lo mató a 1 de enero de 2010 a través de la SOC, la hipotermia o el calor. Pero el último test fue mantener esta muerte viva durante el servicio. Chen observó a las mujeres seleccionadas regresar de las cámaras del emperador. Vio la particular vacuidad en sus cabezas que fue más allá del entrenamiento. Aprendieron a separar la conciencia del cuerpo completamente, a flotar en algún lugar fuera de sí mismos mientras la piel performaba su función. Algunas nunca regresaron a sus cuerpos completamente después. Las patronas tenían ayudas farmacéuticas para aquellos que no podían lograr este estado naturalmente. La polpa de lotus mezclada con el vino creó la disociación. El extracto de popa arrepentía la sensación. Pero esto tenía riesgos. Demasiado. Y las mujeres se volvieron inconscientes, lo que era prohibido. La dosación tenía que ser precisa, creando la absencia de sí misma mientras mantenía la conciencia técnica. Chen aprendió que el fin fue a menudo peor que el acto en sí mismo. Las mujeres que han mantenido las tilnis de la cuerpo durante el servicio luego se caerían en sus cuartos, los cuerpos se movían incontrolablemente mientras que respuestas supuestas luchaban por la superficie. Algunas gritaron silenciosamente durante horas, los ojos abiertos pero sin sonido surgiendo, todavía temidas de romper el entrenamiento silencioso. Otras desarrollaron tremores permanentes debido al control de los músculos. Los médicos que superaron este sistema mantuvieron notas detalladas, tratándolo como curiosidad médica en lugar de tortura. Documentaron las frecuencias respiratorias Aptemels, las secuencias de relajamiento de los músculos, las técnicas de meditación para la supresión de la conciencia. Su tono clínico hizo el horror más absoluto, reduciendo a las mujeres a máquinas biológicas programadas para la función no responsiva. Algunas mujeres descubrieron salida a través de una fractura mental completa. Lograron la vacuidad necesaria actualmente vaciando sus mentes permanentemente. Estas mujeres seguían sirviendo, seguían respirando, seguían moviéndose a través de las rutinas de palacio, pero algo esencial había desaparecido. Otras maestras les llamaron los desiertos, cuerpos que caminaban y trabajaban pero no vivían más personas. Los pocos que mantuvieron la sanidad lo hicieron a través de una cuidada compartimentalización. Crearon espacios internos donde algún fragmento de sí mismo podía ocultarse, emergiendo solo en absoluta privacidad. Pero mantener las tilnis de un cuerpo se volvió imposible cuando sus cuerpos los trajeron a través de una función que no podían controlar, sus ciclos mensuales. Porque en la ciudad forbidida la biología de una mujer en sí misma se volvió una arma, y perder un ciclo mensual podría trigger una ejecución. Ella contaba días en marcas ocultas, 28, 29, 30, y con cada hora pasada su terror creció. En la ciudad forbidida la menstruación significaba la supervisión. Cada maestra de palacio tenía que reportar su ciclo al Ministerio de Afueros Internos, grabando las fichas de comienzo, las fichas finales, la intensidad del flujo, cualquier irregularidad. Perder un reporte significaba 50 golpes de bambú. Pero reportar inacuradamente podría significar la muerte porque un ciclo perdido podría indicar la enfermedad, y una enfermedad inautorizada era una traición contra la línea sanguínea imperial. El sistema atrapó a las mujeres entre las posibilidades competentes. Reportar demasiado temprano y enfrentarse a un golpe falso que arruina el tiempo ministerial. Reportar demasiado tarde y enfrentarse a la ejecución para conceder la contaminación potencial de la puridad de palacio. El margen de errores fue medido en horas, no días. Chen vio a las mujeres agarrar marcas en cualquier superficie que pudieran encontrar, ornamentos de jade, cuadernos de madera, incluso su propia piel cuando nada más estaba disponible. Las inspecciones físicas se degradaban más allá de la descripción. Los médicos de palacio, siempre masculinos, examinaban a las mujeres que reportaban irregularidades. Estas examinaciones sucedieron en jardines abiertos, donde otras maestras estaban forzadas a observar, parte de la procedencia médica, parte de la humillación pública.
Los médicos usaban instrumentos de metal para revisar los signos de la enfermedad, sus herramientas frías y la eficiencia clínica haciendo la violación completa. Pero la verdadera tortura fue la esperanza. Una mujer cuyo ciclo fue incluso un día tarde entró en un estado de pánico escalante. No podía comer. La náusea sería vista como confirmación de la enfermedad. No podía descansar. La exhaustión sugería cambios corporales. No podía trabajar eficazmente. La distracción implicaba la culpa. Las maestras de palacio observaban estos signos, creando una línea de respuesta donde la miedo en sí misma se convirtió en evidencia de errores. Chen vio la muerte de Li, una maestra de cocina cuyo ciclo siempre había sido irregular. Cuando desapareció durante 40 días, fue atrapada antes de la ministra. Sus protestas de que nunca había estado cerca de ningún hombre cayeron en los oídos de la muerte. La penalidad por ser equivocada fue 100 golpes de bambú administrados durante 3 días. No suficientes para matar, pero suficientes para dejar daños permanentes. Li sobrevivió al golpe, pero perdió la habilidad de caminar sin una cadena. El aspecto más cruel fue que muchos ciclos de mujeres naturalmente se detuvieron bajo condiciones de palacio. Malnutrición, estrés y demandas físicas constantes pudieron supresionar la menstruación durante meses, pero el sistema no permitía causas naturales. Un ciclo detenido significaba una pregnancia sospechosa, sin importar la imposibilidad. 3 mujeres murieron ese mes de la ansiedad sola, sus cuerpos se cerraron bajo la pesadilla de la punición anticipada. Algunas mujeres intentaron forzar sus ciclos a permanecer regulares. Comían herbos peligrosos, insertaban objetos extranjeros, incluso se hundían para producir sangre en el horario. El fin de estas medidas desesperadas a menudo causaban infecciones que los médicos de palacio rehusaban tratar. El daño a sí mismo fue considerado otra forma de rebelión contra la propiedad imperial. El mantenimiento de los records fue meticuloso y invasivo. Cada ciclo de mujeres se detuvieron en tabletas de madera, creando un archivo masivo de la biología femenina. Se analizaron los patrones, investigaron las irregularidades, las conexiones entre las mujeres cuyos ciclos se alinearon. La ministra creía que la menstruación sincronizada indicaba reuniones secretas o bonos emocionales entre maderas, ambas actividades prohibidas. Para las mujeres que servían en el palacio interno, la escrutinía se intensificó. Pueden encontrar una royalidad masculina, lo que hace posible la enfermedad teóricamente. Estas mujeres enfrentaron examinaciones de virginidad mensuales en adición a la investigación de ciclos. Las examinaciones fueron realizadas por patrones vecinos que internalizaron la crueldad del sistema, sugestión rara diseñada para punir tanto como inspeccionar. La guerra psicológica se extendió a acusaciones falsas. Los patrones a veces afirmaban que una mujer había perdido su reporte cuando no lo había hecho, forzándola a demostrar su inocencia a través de una examinación física. El terror de estas cargas falsas a veces disminuyeron los ciclos de las mujeres, creando la irregularidad a la que se acusaban de ocultar. Chen aprendió a leer los signos de una mujer aprovechando el pánico del ciclo, la cuenta compulsiva, los marcos ocultos, la tensión específica que se construyó cada día que pasaba sin sangre. Ella vio a las mujeres celebrar el llegado de crampos dolorosos como un reprimirse de la ejecución. Ella vio a las otras caer en alivio en el primer punto rojo, sabiendo que habían sobrevivido otro mes. Pero para aquellos confirmados embarazados, el verdadero sueño estaba solo comenzando. El palacio tenía protocolos especiales para las mujeres cargando vida inautorizada, y estos procedimientos hicieron que todo lo demás pareciera merciful en comparación. La enfermería escuchó los llantos de su propia infancia sonando desde las cuartas de los servidores mientras el bebé imperial se acercaba a su pecho. La leche era para su hijo, ahora alimentando a sus opresores. La ciudad forbita necesitaba 40 enfermeras para cada bebé imperial. No como recuperación o rotación, todas las 40 servían simultáneamente, creando un sistema de producción de leche industrial que priorizaba a los bebés imperiales mientras destruían a las familias comunes. Estas mujeres, seleccionadas de entre las enfermeras de palacio que habían convertido en embarazadas y madres de clase inferior de los distritos alrededores, entraron en un elo específico diseñado alrededor de su biología. El proceso de selección comenzó inmediatamente después de su nacimiento.
Los inspectores llegaron a hospitales y casas revisando nuevas madres para la calidad de la leche, la cantidad y los indicadores de salud. Las mujeres que pasaron el inicio del tratamiento fueron tomadas en días de su nacimiento. Sus propias infancias se quedaron con relativas o enfermeras húmedas que no podían cumplir los estándares imperiales. La ironía era muy clara. Las mujeres que se consideraban buenas para alimentar a los bebés imperiales no se permitían alimentar a sus propios hijos. Dentro del palacio, las enfermeras húmedas vivían en cuartos especializados cerca de las enfermeras imperiales. Cada 3 horas, día y noche, reportaban su deber de alimentación. A la vez, 10 mujeres se unían mientras pasaban los bebés imperiales entre ellas, cada infanta saplando diversas fuentes para asegurar la mejor nutrición. Las mujeres se quedaban en rocas como el bosque, expuestos de la humedad, mientras los supervisores monitoreaban la eficiencia alimentativa y el flujo de la leche. Chen asistió a una rotación en las espaldas de la enfermería y observó la deshumanización sistemática. Las enfermeras húmedas se referían a números, no a nombres. Sus dietas eran estrictamente controladas, específicas sopas y gruelas diseñadas para maximizar la producción de la leche. Estaban prohibidas la experiencia de emociones fuertes que pudieran azarar la leche. Llorar por sus propias hijas ganaba punición. Expresar cualquier preferencia para los horarios de alimentación era una rebelión. Los bebés de las enfermeras húmedas tenían un ritmo de mortalidad de 60%. Sin la leche de sus madres, alimentadas con agua de arroz y sustitutos finos por sus relativos preocupados, estas infantes morían a ritmos que constituirían un genocidio en cualquier otro contexto. Pero sus muertes no se grabaron ni en los documentos oficiales. Además, los bebés de la reina no merecían notación en los recuerdos de palacio. La roba de la leche fue más allá de simple alimentación. Los médicos de palacio tenían teorías sobre la transferencia de esencia. BSRT creyó que los bebés de la reina podían absorber cualidades positivas a través de la leche. Esto significaba que las enfermeras húmedas hubieran pruebas de personalidad, examinaciones de inteligencia, incluso evaluaciones de belleza. Las mujeres consideradas con traitos indesirables fueron expulsadas. Su leche fue considerada contaminada. Los criterios de selección cambiaron a través de las salas imperiales, creando constante ansiedad entre las enfermeras. A veces se necesitaban modificaciones físicas. Las enfermeras con hipales invertidos sufrieron procedimientos de estresamiento doloroso. Las personas cuyo flujo de leche era considerado insuficiente recibían tratamientos de hormonas derivados de los glándulos animales. Algunas de las leches de las mujeres se secaron de la tristeza sobre sus propias hijas, llevándose a regímenes forzados diseñados para reempezar la producción. El palacio trataba a sus cuerpos como máquinas, aplicando cualquier modificación necesaria para mantener la salida. La tortura psicológica era precisamente calculada. Las enfermeras húmedas a veces podían escuchar a sus propias infancias llorando en los cuartos de los servidores, cerca suficiente para reconocer el sonido, demasiado lejos para responder. Los guardias fueron instruidos a llevar a los bebés llorando a través de las ventanas de la enfermería, permitiendo a las madres ver a sus hijos llorando mientras alimentaban a sus hijos. Algunas mujeres se rompieron completamente, intentando desmantelar a sus propias bebés a través de rotaciones de alimentación. Estos intentos terminaron en la ejecución de la madre y la niña. La economía estaba estragada. Cada enfermera húmeda proporcionaba aproximadamente 20.000 alimentaciones a través de su periodo de servicio, representando cientos de galones de leche. Multiplica por 40 enfermeras por bebé rey, factoriza en la docena o más de niños imperiales en cualquier momento, y la escala se vuelve clara. Cientos de cuerpos de mujeres se convirtieron en instalaciones de producción de leche. Sus propios hijos se sacrificaron para sostener la línea imperial. Pero la roba de la leche era solo parte de una máquina económica más grande. El palacio extrajo años de trabajo inalcanzable de estas mujeres más allá de la enfermería. Entre las heridas, trabajaban como enfermeras, limpios y servidores generales. Su recompensa era la subsistencia, la sopa fina, los cuartos compartidos, y la promesa de que sus hijos sobrevivientes podrían recibir empleo en el palacio cuando crecieran. Algunas enfermeras intentaron resistencia a través de la contaminación.
Comían alimentos prohibidos, esperando hacer de su leche inalcanzable. Comían enfermedad falsa para evitar la obligación de alimentarse. Pero el palacio tenía contramedidas para todo. La contaminación de alimentos le dio a la alimentación forzada de las dietas aprobadas. La enfermedad resultó en examinaciones invasivas y la punición por el atentado sabotaje de la nutrición imperial. Las enfermeras húmedas que sobrevivieron dejaron rotas en determinadas formas. Muchos no pudieron soportar mirar a sus propios hijos después, viendo solo a los bebés imperiales que habían sido forzados a priorizar. Otros compulsivamente leían la leche por años después del servicio, sus cuerpos entrenados a producir demasiado. Los más afortunados eran los que olvidaron, en Che, el trauma que se manifestaba como completa amnesia sobre sus años en el palacio. Y las mujeres que supervisaban esta extracción se habían rotado por el mismo sistema, creando un ciclo generacional de víctimas que se convirtieron en victimizadores. La roda de bambú se rompió en la mano de la señora Chen cuando la levantó sobre la chica llorando. Uma, hace 20 años, había sido derrotada en este mismo lugar y ahora la supervivencia significaba ser el monstruo. El palacio lo llamó Esras, enfermeras mayores que habían sobrevivido décadas de servicio y ahora enforzan las mismas brutalidades que habían sufrido. Esto no era una progresión natural, sino una psicología calculada. La ciudad prohibida entendió que los torturadores más efectivos eran aquellos que sabían exactamente cuánto dolor cada punición causaba, que recordaban sus propios gritos y podían calibrar el sufrimiento con precisión. La señora Chen había entrado al palacio a 13 años, ahora 43. Ella comandaba una sección de enfermeras mayores con la misma eficacia cálida que había usado contra ella. Ella sabía cuáles disparos dejarían vueltas temporales contra las heridas permanentes. Ella entendía cuántas horas una chica podía sentarse en porcelana rompida antes de que la infección empezara. Su experiencia vino de haber sufrido cada punición que ahora administraba. La transformación no sucedió por la noche. Las enfermeras mayores, que mostraban una submisión excepcional, cedieron pequeñas autoridades, distribuyeron porciones de comida, asignaron posiciones para dormir, reportaban infracciones. Cada poder pequeño tenía opciones imposibles. Reporte un error de un amigo o comparte su punición. Ataca a otra chica o recibas 2 ataques tú mismo. El sistema de palacio hizo la complicidad mandatoria para la sobrevivencia. Chen observó a su menor en la chica rompida antes de ella. Igual edad, igual acento rural, igual lágrimas. Pero la empatía era un luxurio que no podía ofrecer. Las mujeres más amables a menudo se convirtieron en las más crueles en las fuerzas, porque entendieron la alternativa. Demostrar la merced y enfrentarse a la acusación de corrupción. Demostrar la insuficiencia y perder los privilegios marginales que hicieron posible la sobrevivencia. Las matemáticas de la opresión eran simples. Yo podría. Alguien sufriría. Mejor que tú. Las abuelas desarrollaron crueltas que mataban sus traumas. Los que habían comido, no tenían comida. Las mujeres que han sufrido abusos sexuales se convirtieron en viciosas en las inspecciones de la virginidad. Las chicas que habían perdido a sus hijos enforzaron los protocolos de la enfermedad con profundidad devastadora. Recrearon su propio sufrimiento en ciclos infinitos, cada generación entrenando a la próxima en brutalidad de precisión. Una abuela derrotó a 30 chicas en un año, ganando una reputación que hizo que las chicas más jóvenes se enfadaran a su aproximación. Pero su eficacia vino de la experiencia. Cuando la decalculó exactamente cuánta fuerza causaría la subvención sin crear víctimas, las chicas muertas necesitaban reemplazamiento, causando desastre administrativo.